Hoy está con nosotros el arquitecto Jesús Ramírez Rodríguez. Comenzamos. Sí, yo soy nativo de aquí, de esta ciudad. ¿Siempre ha vivido aquí? Siempre, desde que nací. Nomás salí a estudiar arquitectura a la Universidad Autónoma de Nuevo León. A Monterrey. ¿Estuvo Sí. con Larky Valdés allá? Él iba más arriba que yo, 3 años. Cuando yo estaba en primero, él estaba en cuarto, en tercero o en cuarto. Antes eran anuales los... Pues yo creo que como la mayoría de profesores de aquellos años, a una invitación del arquitecto José Luis Jiménez de la Rosa y del arquitecto Vega, que fue uno de los primeros administradores de esta escuela. ¿En qué año fue esto? Eso es en el año de... Mi ingreso a la Facultad de Arquitectura es en el año 73. Y lo que le dije anteriormente es el inicio de la escuela. Sí. ¿Y estuvo en el 73 corrido? De ahí hasta el 2010. Yo empecé dando la primera clase de dibujo al natural. Logramos conseguir una modelo norteamericana y que al principio todo el mundo creía que iba a ser como en las escuelas tradicionales de arquitectura, donde la modelo era totalmente desnuda. Dadas las circunstancias de una escuela que empieza como esta, traía bikini, pero así duró todo el año, con un grupo de 5 o 6 muchachas, el resto varones, aproximadamente entre ambos eran alrededor entre 25 y 30 alumnos. Era un buen grupo, sobre todo que muchos de esos exalumnos de ese tiempo han logrado hacer una carrera pues vigorosa dentro del área de la arquitectura y la construcción aquí en Saltillo. Pues yo creo intervenir constantemente, a veces a la petición de los directores, del director en turno, o de la evolución propia de la escuela. Entre ello, el empezar a armar por primera vez programas de estudio ad hoc que se estaban generando en otras escuelas de arquitectura. Entre ellas, es obvio, la UNAM, que sigue siendo el alma mater de las universidades de este país, y es obvio la universidad más grande del norte de México, como es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estar cerca siempre de esos maestros que había tenido un servidor en esa universidad, pues traerlos a que hablaran. Eran gente de mucha experiencia, eran hombres muy pragmáticos, como es la gente regiomontana, y eso empieza a dar luz a la escuela, ¿verdad? Bueno, como todas las cosas, al principio las condiciones de la escuela eran precarias. Era una escuela que los propios estudiantes, entre ellos me acuerdo en este instante de Félix Cabello, arquitecto en el presente, donde él tuvo una anécdota que es la siguiente. Se subió a un camión, por decir el Obregón Ateneo, y sacó su credencial, y el chofer le dice: esta no vale, no la conozco. Entonces, esos son los inicios de la escuela de arquitectura, ¿no? Según me comentan, porque yo todavía era alumno en la Universidad de Nuevo León, pero tenía amigos en esta escuela, como es el caso de Félix y otros compañeros, el arquitecto Jiménez, entre ellos. Y todo esto pues es lo que se va haciendo lo que va siendo la base de un sector académico importante en este momento en la universidad. Esta escuela debe tener el día de hoy, sin conocer ya las estadísticas,
debe andar alrededor de los 650 alumnos en sus 2 turnos, ¿no? Yo creo que y nace con una idea muy clara que marcaron 2 personalidades de esta escuela, que son José Luis Jiménez de la Rosa y el ingeniero Valdés, que son los primeros que plantean hacer una semana de arquitectura. Es decir, empezar a traer maestros de las grandes universidades del país para que platicaran con los jóvenes, también con los profesores muy jóvenes y algunos profesores gente que se quedó a vivir aquí en Saltillo o gente que se fue a estudiar a Monterrey. Entre ellos pues, está el arquitecto Ernesto Vega, el arquitecto Héctor Laredo, uno egresado del Tecnológico de Monterrey y otro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ambos fueron pilares fundamentales para que la escuela empezara a crecer, a organizarse, sobre todo a poner el orden académico que estas personas que acabo de mencionar habían sido instruidas en esas escuelas bajo esa disciplina, ¿no? En ese tiempo, y creo que todavía lo tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, es muy celosa del comportamiento dentro de la institución, igual que el Tecnológico de Monterrey, de sus egresados. Entonces había esas 2 venas poderosas, ¿no?, que hacían que gente dedicada pues a su profesión, ¿no? Y me comentan los antiguos amigos, alumnos, que al principio pues todo era muy precario y andaban itinerantes por toda la ciudad. Estuvieron en el Ateneo Fuente, en el Tecnológico de Saltillo, en casonas del centro histórico de nuestra ciudad, y se fue formando, ¿no? Y bueno, como en todas partes, empiezan a perfilar ya alumnos que empiezan a egresar y obviamente empiezan a tener éxito dentro del campo de la construcción y la arquitectura. Yo creo que cumplimos el ciclo bien por lo siguiente. A partir de los fines de los 90s, todas las universidades públicas del país empiezan a exigir que había que tener maestrías. Y la vocación en ese tiempo, o la idea era la siguiente: que esas maestrías no las estudiáramos en la escuela de origen, sino que saliéramos a estudiar a escuelas de las cercanías de nosotros o a las grandes universidades de este país, ¿verdad? Entonces, en el caso personal, junto con otros compañeros, yo me fui a estudiar otra vez la maestría a la Universidad Autónoma de Nuevo León. La mayoría de esos egresados hoy son o fueron profesores de la Escuela de Arquitectura, unos con toda su vida académica, como es el caso del maestro Valdés, que hablábamos hace rato, como es el caso del arquitecto Urquizo, y como es el caso también del arquitecto, de otros arquitectos, ¿verdad?, que son compañeros. Bueno, yo creo que lo que me dejó es, en lo personal, yo siempre he sido un lector que está al día, en este caso del campo de la arquitectura, y trataba de enseñar en las clases de taller. Yo generalmente por muchos años yo diría por mayoría del tiempo que estuve, daba talleres. Los talleres que se supone que es el principio y el fin de la carrera, en donde se plantea el arte de diseñar, pero todo eso tiene que estar sustentado con la cultura propia de cada ciudad, de cada región, de cualquier parte del mundo, pero sobre todo conocer la historia de la arquitectura. ¿Desde qué momentos? Desde las primeras grandes culturas que ha habido en la humanidad, como es en el caso de las culturas que se dieron entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak, donde primeramente se manifiesta esa cultura, después esa cultura empieza a permear sobre los griegos,
que llevan a plenitud, en este caso la arquitectura, que posteriormente pasa a los romanos y de ahí se difunde por toda Europa hasta que llega a nuestro país en los años de 1500. Y eso ha ido formando a los, yo diría, excelentes arquitectos que ha dado este país. Yo creo que independientemente de el estado, nuestra ciudad es una ciudad pequeña, más en aquellos años, sobre todo en inicio en el 66, no teníamos visos para ser una ciudad industrial. Nuestra ciudad cambia y cambia su arquitectura a partir de los años 70 con la instalación de la General Motors y de la Chrysler. Eso abre un abanico enorme en el pensamiento arquitectónico y entonces empezamos a ver una mejor calidad de arquitectura que va empezando a permear sobre la población y esta población pues empieza a solicitar, en este caso a los egresados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues yo creo que cada generación va yendo su ruta, pero una escuela, en este caso ya una facultad por tener una maestría, en este caso en arquitectura, empieza a permear más sobre lo que es la parte esencial de lo que es la academia en una universidad, en una escuela, en una facultad. Es decir, donde es importante que los jóvenes y los actuales maestros, que la mayor parte son jóvenes, deben buscar en la historia de nuestro país qué es la arquitectura y tener como íconos a los grandes arquitectos que ha dado, en este caso, y hay que decirlo con orgullo, la universidad pública de este país, como es la UNAM, con su famosa frase, por mi raza hablará el espíritu. Creo que conociendo a los arquitectos mexicanos que han tenido éxito a nivel mundial, ayudan mucho a las escuelas, aunque ellos por las razones que sean, van poco a las facultades de arquitectura, pero son los maestros que llaman a los escritos, a las conferencias que dan ellos en diferentes partes del mundo y en nuestro propio país, que hay que traer la cultura a, en este caso, la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo creo que en este momento nuestra ciudad tiene 6 escuelas de arquitectura, una pública y el resto perteneciente a la iniciativa privada. Y creo que entre la fusión de ideas de todos podemos aspirar a una mejor arquitectura. Y sobre todo que por no ser una ciudad muy grande, Saltillo, los profesores rolan en las 6 escuelas de arquitectura. Y yo creo que los jóvenes de hoy, igual que con sus dirigentes, tienen un camino más fácil que lo tuvieron los fundadores, en este caso del 66. De esos fundadores pues son conocidos, ¿no? El doctor Narváez, el ingeniero, dispensen, pero se me escapó el nombre, ahorita llega, Cantú, el gran maestro Cantú en el caso de las estructuras y todo ese tipo de cosas. Y no debemos olvidar al arquitecto Ochoa, que fue un ícono dentro de la escuela desde que lo invita el doctor Narváez a que sea parte del claustro de maestros, o hasta que se jubiló, ¿verdad? Y bueno, pues el arquitecto Ochoa fue rector también de la Universidad Autónoma de Coahuila, hombre importante, pero no hay que olvidar a las bases, que son el arquitecto Vega y el arquitecto que fue director, el arquitecto Héctor Laredo, y un hombre que le da una compostura académica, pero muy,
bien llevada con la presencia del despacho de Javier Peña, junto con sus socios, el arquitecto José María Morales y Sergio Flores. Yo creo que el trabajo que hace Peña en los 70s es fundamental. Primero era un maestro, fue director, después escala a un puesto dentro de la universidad, que es la dirección de planeación, pero sobre todo el trabajo cotidiano de los pequeños edificios que se hacían en aquellos años, ¿no? En Saltillo. Lo que se hacía más pues eran viviendas de todo tipo, pero creo que Peña le da una personalidad ya más definida. Creo que estos personajes arropan muy bien el origen ante el ímpetu que tenía el doctor Narváez para crear escuelas. Un pedagogo que, desde mi perspectiva, nadie le ha dado ese valor. La Escuela de Arquitectura, mientras un servidor fue maestro, varias veces propugnamos por que llevara el nombre de una parte principal, y la antigua biblioteca de la Facultad de Arquitectura llevaba el nombre del doctor Mariano. Bueno, yo creo que sobre todo a los jóvenes que sigan leyendo. Hoy, por la tecnología que tenemos, a veces se nos olvidan las lecturas, pero la lectura tiene una bondad, que cada lector sueña y ve cosas muy diferentes al compañero que está al lado leyendo el mismo libro. Yo creo que deben ahondar más en lo que es la historia de la arquitectura y en lo que son las nuevas tecnologías, que cada vez son más profundas, y sobre todo, ¿no?, seguir proyectando nuestras ciudades, que a veces parecen un desastre, empezar a aplicar obras importantes del urbanismo para evitar las aglomeraciones que se dan en muchas partes y tratar de evitar en lo posible el tener colonias cerradas. Eso es malo socialmente, y es pésimo para los arquitectos y para las personas que viven dentro de esas colonias. El encerrarse de todo. Los humanos hemos transitado por muchas cosas, buenas y malas. A veces nos han tocado algunas cosas terribles, pero creo que debe haber la convivencia entre cuestiones sociales, entre cuestiones económicas, y tener aspiraciones sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado, y no hay duda sobre nuestro país. Ese es el mensaje para sus futuros arquitectos. Muchas gracias. Muy agradecido a usted, y por lo que me comentó, yo creo que el paso que dio usted de volver a la escuela como maestro, estoy seguro que con el tiempo la escuela y sus compañeros hoy maestros se lo agradecerán. Muchas gracias. A ustedes. Agradecemos las palabras del arquitecto Jesús Ramírez Rodríguez. Hasta la próxima.